Bendecidos sean nuestras amadas casas Jesús Amor, Lomas de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro Cristiano de Avivamiento Adonai en Ciudad Bolívar y la Casa Sol Resplandeciente de la Mañana de la ciudad de Cumaná. Bendecidos sean sus ministros que están sobre estas casas, sus familias, hijos, nietos. Bendecidos sean los hermanos en la fe. Bendecidos sean también los amigos que en esta noche están compartiendo con nosotros la palabra de Yahweh o la palabra de Yahshua. Estamos transmitiendo desde Puerto Ordaz, Venezuela, Casa Matriz Yahshua Zamoro. Quien les habla, su servidor, el pastor, su servidor y sobre todo el servidor o siervo de Yeshua Hamashiach, Pastor Tony Pereira, quien está en los controles con el máster de nuestro amado hermano Lester García, también un servidor de Yahweh o un servidor de Yahshua. En esta noche, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre la plenitud en el Mesías. O sea, ¿qué significa la plenitud en el Mesías? ¿Qué sucede si esa plenitud es transmitida a la iglesia? ¿Qué significa que la iglesia tenga esa plenitud? Aclarando primeramente que plenitud significa llenura. En otra palabra, podríamos decir entonces la llenura en el Mesías. Y esa llenura del Mesías también se extiende a que esa llenura está en su cuerpo, el cual es la iglesia, el cual es la Keilah. Para eso en esta noche vamos a estar tratando, y no sé, posiblemente no terminemos esta noche porque vamos a estar disertando sobre varios versículos bíblicos que nos hablan de la plenitud en el Mesías, que nos hablan de la plenitud del Padre. Vamos a utilizar como texto bíblico primeramente Gálatas. Si ustedes quieren, puedo irle anotando. Si trajeron sus cuadernos, si trajeron su libreta de apuntes. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, versículo 14, del versículo 16 al 18. Efesios, capítulo 1, del versículo 18 al 23. Vamos a utilizar también Efesios, capítulo 4, del versículo 3 al 16. También vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 6, del versículo 7 al 15. Y Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 23. Todos estos versículos los vamos a estar leyendo. De repente no terminamos en esta noche, de repente esta sea la parte 1. Y el próximo miércoles seguiríamos con la parte 2 y vamos a ir disertando y analizando cada versículo que les he nombrado. Lo voy a volver a repetir para que si todavía no lo han copiado o si lo pronuncié muy rápido, ustedes lo puedan copiar. El título es La plenitud en el Mesías,
o la llenura en el Mesías. Por plenitud significa llenura, estar pleno, estar lleno. Para eso vamos a utilizar como texto bíblico y vamos luego a hablar sobre ese texto en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pero también vamos a utilizar Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, versículo 14, del versículo 16 al 18. Efesios, capítulo 1, del versículo 18 al 23. Efesios 4, del 3 al 16. Colosenses, capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 6, versículo 7 al 15. Y Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 23. Vamos a estar utilizando en esta noche, para la gloria de Yahweh, la Biblia versión Biblia textual o de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, editorial Holman. Es impresa en Corea del Sur. Viene traducida de los manuscritos del hebreo, del arameo y del griego al español. Antes de comenzar, ¿verdad?, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí compartiendo su palabra con ustedes para edificación de ustedes como cuerpo de Yeshua HaMashiach. Amantísimo Padre, Yahweh de los ejércitos, Abacados, recibe la honra, recibe la gloria, recibe el poder, la acción de gracias, la alabanza y el reino en esta noche. Una vez más, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Amado, Yahweh de los ejércitos, bendecido sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, Yahweh de los ejércitos, te damos las gracias una vez más por permitirnos estar aquí, por este medio o por estos medios, compartiendo tu palabra, no solamente para tu pueblo aquí en Venezuela, sino en el mundo entero, porque sabemos que a través de las redes tu palabra llega al mundo entero. El mundo no va a tener excusas delante de ti, Yahweh, cuando Yahshua HaMashiach venga por segunda vez, al decir que no escucharon hablar de Yahshua como Salvador y Redentor y como Adón. Así que gracias. Gracias por los hermanos, por los amigos, por los hermanos en la fe que están conectados en estos momentos o que luego verán el video por YouTube. Y las gracias muy especiales, porque es así, para las casas Jesús Amor, Loma de Canaán, El Campito, Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, Centro Cristiano de Avivamiento Adonai y Casa Sol Resplandeciente de Cumaná. Gracias, Padre, porque por ellos, gracias por sus ministros, gracias por ese pueblo, gracias por todo tu pueblo que está dentro del mundo, en esta tierra. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Gracias, Padre. Esperamos, Papito amado, y tenemos fe y lo creemos, que tu Ruach HaKodesh
estará ministrando o ya está ministrando a cada corazón, a cada vida, para edificación de tu pueblo, para el crecimiento de tu pueblo, para la madurez de tu pueblo, para tener mayor conocimiento de ti y de tu Hijo Yeshua HaMashiach, en donde reside, Padre amado, toda tu plenitud. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo suplicamos y te lo rogamos. Padre, una vez más, te pedimos perdón si te hemos ofendido en el día de hoy. Síguenos mirando a través del sacrificio y de la sangre que Yeshua HaMashiach derramó por nosotros en el madero. La sangre de Yeshua HaMashiach tiene poder. La sangre de Yeshua HaMashiach nos lava y nos limpia de todo pecado. Padre, también te damos las gracias por el día de hoy. Gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias por tu palabra en este día. También, Padre amado, te suplicamos y te rogamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que te sigas glorificando a través de estas transmisiones. Gracias por glorificarte, porque había oposición del enemigo para poder transmitir en esta noche. Pero sabemos que tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Y esa plenitud de gloria, esa plenitud de poder y de perfección, tú se lo estás transmitiendo a través de tu Hijo, al cuerpo de tu Hijo, que son la Keilah, que es la iglesia. Y por eso la plenitud del Mesías también está en nosotros y por eso podemos actuar con poder. Gracias por ayudarnos en esta transmisión y por glorificar tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, gracias Yahweh, gracias Yeshua. Gloria a tu nombre, Yahweh. Gloria a tu nombre, Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, recuerden que en pantalla debe estar reflejado mi correo privado, tonypcolmenares@gmail.com. Pueden escribirnos allí para pedir oración, palabras de ánimo, si quieren compartir con nosotros, si tienen si tienen dudas, si alguien ha aceptado a Yeshua HaMashiach como su Salvador después de estas predicaciones, pueden escribirnos confiadamente a ese correo electrónico y nosotros le estaremos dando respuesta. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Con permiso. Bueno, amados, entonces en esta noche vamos a estar hablando sobre la plenitud en el Mesías. Nosotros hemos venido haciendo un estudio sobre que somos justificados por Yahweh por medio de la llenura de fe en el Mesías, porque estamos unidos al Mesías y porque le somos fieles al Mesías. Yo quiero que tomen en cuenta esto como base, vamos a decirlo así, para estudiar lo que es la plenitud en el Mesías, la llenura de fe en el Mesías. Por eso somos justificados por Yahweh, la promesa que le dio Yahweh a Abraham, y a su descendencia, al Mesías, antes de que la ley de Moisés fuera escrita al pueblo de Israel
o fuera dada al pueblo de Israel. Tengan muy en cuenta esta parte, la llenura de fe en el Mesías, unidos, esto es importantísimo, unidos, porque para que esté la plenitud de Yeshua HaMashiach tenemos que estar unidos y tenemos también que serle fieles al Mesías, no apartándonos de nuestra fe. Todo esto lo vamos a estar disertando. Vamos a dar una introducción y luego vamos a estar entonces empezando a leer Gálatas capítulo 2 versículo 20. Vean, amados, les decía en un principio que plenitud significaba llenura. Todo lo creado por Elohim, sea la tierra, sea el universo, toda la creación está llena, escuche bien, llena en el sentido de la presencia de Elohim en todo lo que ha sido creado por él. Universo, tierra, hombre, todo lo que ha sido creado por él, todo lo que existe. Es más, hablan los salmos, que la tierra, la naturaleza, los animales alaban al Creador, porque su plenitud, su llenura está en toda su creación. En toda su creación. Por esa razón, ¿verdad? Él es la cabeza, está escrito en la palabra. Él es la autoridad de Yeshua HaMashiach, de su Hijo, en el cual el Padre se complació. Escuche bien. El Padre se complació en darle su plenitud a su Hijo, donde está su divinidad, su deidad, su santidad. Vea que en el hombre, por lo menos en el ser humano, en un principio está escrito que el Padre nos creó a imagen y a semejanza de ellos, o sea, creó al hombre a imagen y a semejanza de ellos. Quiere decir que ahí había llenura de Elohim, porque estaba el carácter, la santidad. El hombre era inocente hasta que desobedeció a Elohim, cayó en pecado. No es excusa, pero si desobedecieron muchos ángeles que estaban en el cielo y que lo tenían todo en el cielo, despojándose de su naturaleza para venir a esta tierra aún a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, que es de donde nacen los gigantes. Esto está en el libro de Enoc. El hombre como ser inferior a los ángeles, sin embargo, también desobedeció a Elohim, a Yahweh, al Padre, al Eterno. Pero en todo esto siempre el Padre tiene un propósito. Perdón. En todo esto el Padre tiene un plan. Entonces le agrada al Padre, ¿verdad?, entregarle toda su plenitud también a su Hijo. Toda su llenura, toda su divinidad, toda su santidad, todo su poder a su Hijo.
Por eso, el Padre es la cabeza. Pues, es la cabeza, es la autoridad de su Hijo, de Yahshua HaMashiach, y el cual hizo como su Hijo único o unigénito, siendo el primogénito en todo, siendo el misterio del Padre. Yahshua HaMashiach fue el misterio del Padre. En el Hijo reposa, vamos a decirlo de esta manera, toda la plenitud del Padre. Por lo tanto, el Hijo también es Dios. Hay muchos que han querido quitarle la divinidad a Yahshua HaMashiach, diciendo que Él no es Dios. Sí es Dios, y lo vamos a ver cuando estemos leyendo el Evangelio de Juan, cuando dice que el Verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne, y la palabra era Dios. Y no solamente en Juan, en Hebreos, el mismo Padre eterno llama a su Hijo Dios, porque ellos forman una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una unidad. Y en esa unidad está la plenitud, la llenura de Yahshua HaMashiach, en esa unidad. Por lo tanto, amado, Yahshua HaMashiach pasa entonces a ser la cabeza de la iglesia, o sea, pasa a ser la autoridad de la Keilat, que es su cuerpo. Y en ese cuerpo de él, que es la iglesia, está su plenitud, amados. Y lo vamos a ver. Su plenitud se manifiesta en su poder, en su divinidad, en su santidad, en su amor, en sus atributos, en su sabiduría, en su gracia, en que somos herederos, coherederos conjuntamente con Yahshua HaMashiach, en que el Padre ha derramado sobre nosotros bendiciones espirituales, en que el Padre nos tiene en lugares celestiales conjuntamente con Yahshua HaMashiach. Ahí está la plenitud en el cuerpo, en la Keilat, en la iglesia, en el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Sabemos, ya les decía, la plenitud radica en la unidad. Por lo tanto, la plenitud está también en la iglesia, en el cuerpo. También lo vamos a ver a través de lo que está escrito en la palabra. Padre, Hijo, Espíritu Santo forman una unidad. Recuerden, además, que ellos también forman una unidad con nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, habla muy bien de la unidad entre el Padre, el Hijo, y entre el Padre e Hijo y la iglesia. Porque Yahshua HaMashiach le dice a Yahweh, al Padre, a Elohim, así como tú y yo somos uno, yo quiero que estos y los que vienen detrás de estos sean también una unidad con nosotros. Y le dijo también, donde yo esté, yo quiero que ellos estén conmigo. Y además, como que dice, los que vienen detrás de ellos y los que vienen después de ellos para creer en Yahshua HaMashiach, o los que creen por medio de ellos en Yahshua HaMashiach. Entonces, amados hermanos, hay una unidad. En la unidad
está la plenitud, está la llenura del Mesías. Donde hay división, no hay unidad, amado hermano. Eso es sencillo. Donde hay división, no hay unidad. Y al no haber unidad, no hay llenura, no hay plenitud de Yeshua HaMashiach. Ahora, esa plenitud se alcanza a través del conocimiento, de la perfección pleno, de la fe, de la unidad en el Mesías. Escuche bien, que también lo vamos a estar leyendo en las Escrituras. La plenitud se alcanza, la llenura del Mesías se alcanza en nosotros a través del conocimiento pleno, de Yahshua. Al conocer a Yahshua, conocemos también al Padre, porque él mismo lo dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque yo he venido de él y yo lo conozco. Entonces, a través del conocimiento, a través de la perfección, a través de la unidad en el Mesías, a través de que le somos fiel, que no cambiamos nuestra fe, nosotros estamos unidos, como vamos a decirlo así, estamos como como cuando se solda un hierro con otro hierro. Y eso lo vamos a estar hablando en la palabra, claro, tiene su nombre. Nosotros estamos unidos al Mesías y allí alcanzamos su plenitud. Por eso es que la obra que el Ruach HaKodesh comenzó a hacer en nosotros, la continuará haciendo hasta ayudarnos o llevarnos a alcanzar, esa perfección de ese varón perfecto, a llegar a alcanzar a la estatura de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Entonces, a través del conocimiento, a través de la madurez, a través de la unidad, a través de la fe, a través de la fidelidad, es que nosotros alcanzamos la plenitud en Yeshua HaMashiach o en el Mesías. Por eso les decía que tomáramos muy en cuenta esta parte que hemos venido estudiando los días sábados, que somos justificados por Yahweh mediante la llenura de fe en el Mesías, porque estamos unidos al Mesías y porque somos fieles al Mesías. Por eso le decía, hay llenura de fe. Nosotros hemos creído, creemos y seguimos creyendo en el Mesías. Siempre. Nuestra fe no puede ser cambiada por otro evangelio que no sea el del Mesías. Unidos. Por eso también somos justificados. Por eso le decía, tomen en cuenta la llenura de fe en el Mesías. Unidos porque nosotros estamos unidos hasta los tuétanos, como dicen, al Mesías. Estamos unidos al Mesías. Todos somos uno en el Mesías. Y a la vez, también lo dice las Escrituras, porque le somos fieles al Mesías. Recuerden, amados,
que la fidelidad que nos exige el Mesías va más allá. Sí tenemos que ser santos, como Él es santo, tenemos que vivir en santidad, tenemos que apartarnos del mal, del pecado, pero la fidelidad que nos demanda Él es que no lo dejemos, no le demos la espalda, que no volvamos detrás de los ídolos, que no volvamos detrás de los Baales, que no volvamos detrás de otros dioses que no sean Yahweh de los ejércitos. Él es el único Elohim al cual nosotros tenemos que adorar, al cual nosotros tenemos que servirle, al cual nosotros tenemos que someternos. Es el único a quien nosotros tenemos que someternos. Bueno, vamos entonces ahora, después de esta generalización o introducción, como se le quiera llamar, vamos a comenzar entonces a hablar sobre cada uno de los, de estos versículos que se les dio, que nos hablan sobre dónde está la plenitud. Vea, la plenitud también está en su gracia, en su verdad, en su gracia, porque nosotros recibimos todas las bendiciones, o en otras palabras, nosotros somos herederos, coherederos conjuntamente con Yahshua HaMashiach, en su gracia. En esa gracia, o sea, sabemos que somos salvos también por gracia, ¿verdad? Y en la salvedad de esa gracia, todas sus bendiciones o las bendiciones espirituales han sido derramadas sobre nosotros y somos herederos, coherederos conjuntamente con Él. Ahí hay plenitud. Y en su verdad, porque Él es verdad. Y la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Allí también está la plenitud en el Mesías. Vean esto que decía en la escritura Pablo. Yo sé que de aquí han sacado muchas predicaciones, muchas disertaciones. Eso no importa, porque de un versículo siempre y cuando se le sea dada, vamos a decir, la lógica del Espíritu Santo, no del hombre. La lógica del Espíritu Santo, o sea, la guía, vamos a decirlo así, del Espíritu Santo. De un versículo se pueden sacar muchas predicaciones, mucha disertación. Y en esta noche vamos a enfocar, por lo menos vamos a estar leyendo a Gálatas, capítulo 2, versículo 20, pueden irlo buscando. Recuerden qué versión es la que voy a utilizar en esta noche de Biblia, la versión textual o contextual. Hay algunas cosas, algunos nombres, ¿verdad?, que basados en el hebreo, que lo vamos a decir en hebreo. Y vamos a hablar entonces de Gálatas capítulo 2, versículo 20. 2, versículo 20. Y vean lo que nos dice. Vea lo que nos dice, lo vamos a leer en el 19, en el 20 y el 21, pero nos vamos a centrar en el 20. Dice, está escrito en la palabra de Yahweh en Gálatas capítulo 2, desde el versículo 19, Pablo inspirado por el Ruach HaKodesh, porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Elohim.
Con el Mesías he sido justamente crucificado. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. Ahí está, recuerden, la gracia. Nosotros crucificamos nuestra carne, los que somos verdaderamente discípulos de Yeshua HaMashiach. Ya no nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas de la carne, sino que en nosotros está la ley del Espíritu, que da vida. Ahí está la plenitud, que da vida. Hay palabras que voy a ir recalcando en donde también está la plenitud del Mesías. Y como dice Pablo o Saulo aquí, que hemos sido justamente crucificados con el Mesías, ahí está la plenitud, porque esa es la salvación por ese sacrificio, es una plenitud del Mesías, porque es una bendición del Mesías dada por gracia. Y luego dice en el 20, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del Hijo de Elohim, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean esto, lo que dice Saulo o Pablo. Aquí en la Escritura. Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí tienen, en la fe. Somos justificados por la llenura de fe en el Mesías. Ahí viene una parte de que integra la plenitud del Mesías en nosotros. Y la unidad de que el Mesías está en Pablo. Toda la plenitud del Mesías llenaba a Pablo. Pablo sentía la llenura, que estaba lleno, que estaba pleno en el Mesías. Aunque sin embargo, él decía más adelante, no es que lo he alcanzado todo, no es que soy perfecto, pero sigo el blanco, sigo la meta, que es Yahshua HaMashiach. Pero él se consideraba, ¿por qué? Porque él consideraba que el Mesías estaba en él. Porque él consideraba que el Mesías ya mandaba en él. Su voluntad, sus razones, sus pensamientos y todo dependían era del Mesías, no de él. Sus actitudes y todo lo que él podía hacer eran a la voluntad del Mesías y no de él. Ya él no hacía lo que él quería, sino lo que el Mesías quería. La llenura plena, la plenitud del Mesías en la vida de Saulo, en la vida de Pablo. Cuando nosotros verdaderamente, como dice Pablo allí, que es ahora que el Mesías vive en mí, es porque yo me siento pleno, porque yo me siento lleno del Mesías, porque tengo conocimiento, madurez, fidelidad, fe, unidad con el Mesías. Permiso. Y luego dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está también la plenitud del Mesías. Porque esa bendición vino por gracia, vino por amor. El amor es el vínculo perfecto. Es el amor es el don mayor que pueda haber.
Y yo me atrevo a decir que el amor mueve todo, el amor mueve el universo. El amor mueve la tierra, la creación, las leyes de Elohim, el amor lo mueve todo. Por amor hizo la creación, por amor lo hizo para él y en él. Sopló de su espíritu para darle vida al hombre. Lo hizo con sus propias manos como el alfarero trabaja con la vasija de barro, en donde él derramó todo su amor para hacer de esa vasija de barro el cuerpo del hombre. Lo hizo alma viviente. El primer Adán. Allá hay plenitud del Padre. Allá hay plenitud del Mesías. Allá hay llenura del Mesías. Y luego en el 21 dice, y no rechazó la gracia de Elohim, la gracia de Elohim, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Si vamos a ser justificados por la ley, que no es así, en vano entonces murió el Mesías. Somos justificados, y lo dice la Escritura, y lo hemos venido estudiando, amados hermanos, por la llenura de fe en el Mesías, porque estamos unidos al Mesías y porque le somos fieles al Mesías. No somos justificados por la ley, porque aquí una vez más lo dice la Escritura. Si por la ley fuera la justicia o fuera la gracia, entonces en vano murió el Mesías. Entonces, vean donde en este versículo Pablo se sentía lleno, pleno de que el Mesías estaba en él y él en el Mesías, porque formaban una unidad. Y nosotros tenemos que decir lo mismo que Pablo. Si tenemos llenura de fe, si tenemos unidad, si le somos fieles a él, con todos los, vamos a decir, los atributos, con todos los, con todas las integraciones de las cuales he hablado, con todas estas partes integrales de las cuales he hablado de la plenitud, perdón, pues podemos decir, amados, que también lo que decía Pablo, y si nos sujetamos al Mesías, y si nos sujetamos a su voluntad, y si hacemos la voluntad del Mesías, si morimos a nuestro yo, si tomamos nuestra cruz, podemos decir que en nosotros está la plenitud del Mesías, y podemos decir que el Mesías vive en nosotros y que ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos por la fe del Hijo de Elohim, no haciendo nuestra voluntad. Vamos ahora a Efesios. Yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí, porque Efesios lo vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del 18 al 23, y vamos a estar hablando sobre cada una de esas cosas, disertando, y 5 minutos yo no creo que nos vaya a dar tiempo. Entonces vamos a dejarlo para el próximo miércoles. Bueno, amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Gracias le damos al Padre por estar aquí con nosotros, por guiarnos a través de su Espíritu Santo,
por darnos palabra. Gracias, Padre Celestial, por ministrar a tu pueblo. Gracias por los que están conectados y los que luego verán el video por YouTube. Gracias. Amado, que la paz de Yeshua HaMashiach sea con todos nosotros. Shalom.